frente a su propio padre, gritó que estaba harto de mantenerme. Sonreí, miré a mi suegro y le dije, queda despedido. Luego a mi esposo, y tú también. Soy la dueña de todo. No tuvieron palabras. El aire de Morelos olía a tierra húmeda y a bugambillas en plena floración, un perfume dulce y denso que normalmente me habría traído una sensación de paz profunda. Pero esa tarde, en la víspera del 70º cumpleaños de mi suegro, Porfirio, el aroma se mezclaba con una tensión tan palpable que casi podía saborearla en la parte posterior de la garganta. Estábamos en la magnífica hacienda de la familia Salazar, un monumento al poder y al legado. No era una casa, era un laberinto de arcos de piedra cubiertos de enredaderas, patios silenciosos donde el murmullo de las fuentes era el único sonido, y pasillos largos y frescos con pisos de azulejos de Talavera que susurraban las historias de 5 generaciones. Un lugar donde el apellido era más importante que el aire que se respiraba. Hernán, mi esposo, se encontraba frente al espejo de cuerpo entero de nuestra habitación, una reliquia de caoba oscura con un marco tallado a mano que había pertenecido a su abuela. Se ajustaba por tercera vez el nudo de una corbata de seda italiana. Llevaba un traje hecho a medida de una tela tan fina que parecía líquida, un traje que probablemente costaba más que el primer coche que tuve. ¿Estás segura de ese vestido, Calista?, preguntó, su voz amortiguada por la concentración. Su reflejo me devolvió una mirada crítica, sus cejas ligeramente fruncidas. Observé mi propia imagen. Llevaba un vestido de lino blanco, de corte simple y caída elegante hasta los tobillos. No tenía logos, no gritaba ninguna marca. Era una pieza atemporal que susurraba confianza, no riqueza. Para mí, era una armadura, la armadura de la simplicidad que había elegido como mi uniforme en esta nueva vida. Es cómodo, Hernán, respondí con una calma que no sentía. La palabra clave para irritarlo. Cómodo, repitió, y la palabra sonó como un insulto en su boca. Cariño, esto no es una tarde de campo para relajarse. Es el cumpleaños de mi padre. Estará toda la élite empresarial del país. Políticos. Banqueros. Necesito que luzcas como la esposa del futuro director de Construcciones Salazar, no como una artista bohemia recién llegada de la Condesa. Me acerqué a la ventana, apartando las pesadas cortinas de brocado que olían a historia y a polvo fino. El sol de la tarde bañaba los jardines, proyectando largas y dramáticas sombras sobre el césped perfectamente cuidado. Vi a Hernán de reojo. Dejó la corbata y tomó su teléfono, sus pulgares moviéndose con una rapidez febril sobre la pantalla. Lo conocía tan bien. Estaba revisando el índice de la bolsa, comparando nerviosamente el valor de las acciones de su empresa familiar con las de sus competidores más nuevos y agresivos. Estos nuevos ricos, murmuró para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Aparecen de la nada, sin legado, sin historia, sin un apellido que los respalde. Pura especulación. Burbujas a punto de estallar. Era su inseguridad hablando, esa bestia que vivía en su interior y que yo había aprendido a reconocer. La bestia que necesitaba sentirse superior para poder respirar. El miedo a no estar a la altura del nombre, Salazar, un nombre grabado en la piedra angular de innumerables edificios por todo México. Te ves muy guapo, dije, en un intento de apaciguar a la bestia, de calmar al hombre. Él forzó una sonrisa, guardando el teléfono en el bolsillo de su saco como si escondiera un arma. Tenemos que ser un frente unido, Calista. Un equipo. Mi padre estará observando cada detalle. Cada palabra, cada gesto. Para él, la familia es la empresa, y la empresa es la familia. Todo debe ser perfecto. Asentí en silencio. La perfección. Esa era la jaula de oro en la que vivía Hernán. Una jaula que, por un amor desesperado y quizás ingenuo, yo había aceptado compartir. Él no sabía que yo tenía la llave no solo de su jaula, sino de todo el zoológico. Él creía que yo era un simple pájaro cantor que había rescatado, sin saber que en realidad era la dueña oculta de la selva. Mi silencio, mi falta de ostentación, no eran debilidad. Eran un escudo, un disfraz que había elegido usar para protegerme, no de él, sino de mi propio pasado.
Un pasado en el que mi éxito casi me destruye, no por el trabajo, sino por lo que le hizo al hombre que creía amar antes que a Hernán. Un pasado que me enseñó la dolorosa lección de que para algunos hombres, el poder de una mujer no es un afrodisíaco, sino un veneno. Y yo, desesperadamente, quería un amor que no estuviera envenenado. Quería ser simplemente Calista, la mujer que amaba el arte y los largos paseos, no Calista, la cifra con 9 ceros que aparecía en los estados de cuenta. Mientras Hernán terminaba de arreglarse, eligiendo unos gemelos de platino con una meticulosidad casi quirúrgica, mi mente viajó inevitablemente hacia atrás, 5 años atrás, al momento exacto en que decidí construir esta vida de mentiras piadosas. No fue una decisión frívola, fue un acto de autopreservación forjado en el fuego de la humillación pública. Un acto desesperado por reclamar mi propia identidad, lejos de los balances y las proyecciones de crecimiento. La portada de la revista, Expansión, me miraba desde todos los kioscos de la ciudad. Era imposible escapar de ella. Mi rostro, más joven, más tenso, con una mirada que delataba noches sin dormir, estaba junto a un titular sensacionalista que me revolvía el estómago: La reina Mida se queda sola. El artículo era una entrevista exclusiva con Damián, mi prometido y socio fundador de Sintamed, la empresa de biotecnología que habíamos construido literalmente desde un garaje alquilado en la colonia Narvarte. Juntos, la habíamos convertido en un unicornio tecnológico, una de las startups más exitosas de América Latina. Acabábamos de venderla a un conglomerado farmacéutico suizo por una cifra que nos aseguraba no tener que volver a trabajar un solo día de nuestras vidas: 9.000 millones de pesos. Una cifra que se sentía irreal, abstracta. Habíamos roto nuestra relación 2 semanas antes de que se cerrara el trato. Yo, en mi agotamiento, creía que era por el estrés, por las horas interminables, por la presión de la negociación final. La entrevista me reveló la horrible y brutal verdad. El éxito la cambió, decía Damián en la entrevista, su rostro en la foto lleno de una falsa y calculada tristeza. Se convirtió en una máquina de hacer dinero sin corazón. Las juntas directivas reemplazaron a las cenas románticas. Las proyecciones financieras, a las conversaciones íntimas. Su ambición, le robó el alma, le quitó su feminidad. Recuerdo leer esas palabras sentada en mi coche, estacionada en una calle lateral porque no podía seguir conduciendo. Cada palabra fue una daga de hielo. No solo me había dejado, sino que había usado mi mayor logro profesional, nuestro logro, para pintarme ante el mundo como una mujer fría, calculadora e indeseable. Había convertido mi éxito, el fruto de nuestro sudor y sacrificios compartidos, en un arma para atacar mi esencia como mujer. Esa humillación pública, esa traición tan profunda y calculada, me rompió. Juré en ese momento, con las lágrimas corriendo por mi cara y el sabor amargo de la bilis en mi boca, que nunca más permitiría que mi fortuna definiera mi valor a los ojos del hombre que amaba. Decidí desaparecer, convertirme en un fantasma financiero, una mujer normal. Fue en ese exilio autoimpuesto, un año después, cuando conocí a Hernán en la inauguración de una pequeña galería de arte en la Roma. Yo estaba allí para comprar una pieza de un artista emergente, él estaba allí para hacer networking. Le di mi versión editada, cuidadosamente elaborada. Era Calista, una consultora de arte con un pequeño negocio online. Una mujer que valoraba la tranquilidad por encima de todo. Él pareció encantado, casi aliviado. Vio en mí un lienzo en blanco sobre el cual podía proyectar su propia grandeza, una compañera que no lo eclipsaría, sino que reflejaría su luz. Y yo, hambrienta de un amor que no me castigara por ser fuerte, se lo permití. Me enamoré de la forma en que su mundo parecía tan sólido, tan anclado en la tradición y el legado, en contraste con el mundo volátil y despiadado de la tecnología del que yo venía. Recuerdo la noche como si fuera ayer. El olor a ozono de una tormenta de verano que se avecinaba. Hernán llegó a nuestro departamento en Polanco, pálido como un fantasma. Dejó caer su maletín de piel al suelo con un ruido sordo y se dejó caer en el sofá. Se cubrió el rostro con las manos. «Se acabó, Calista», susurró. Construcciones Salazar, está al borde de la quiebra. Una serie de malas inversiones en el extranjero, un proyecto gubernamental que se canceló abruptly y la competencia agresiva habían puesto a la empresa de su familia de rodillas.
Porfirio, su padre, un hombre orgulloso hasta la médula, se negaba a vender o a declararse en bancarrota. Estaban a semanas de no poder pagar la nómina a más de 1000 empleados. Vi el pánico puro en los ojos de mi esposo, el terror de un hijo que está a punto de ver cómo el legado de su padre se convierte en polvo. El miedo a fallarle. Esa noche, mientras él dormía un sueño intranquilo, ayudado por un somnífero, yo me quedé en mi estudio. La oficina de mi pequeño negocio de consultoría de arte. Encendí mi terminal segura, la misma que usaba para mis inversiones personales, y me sumergí en la oscuridad. Durante horas, analicé los informes financieros de Construcciones al Azar, los balances, los estados de deuda. Los números eran peores de lo que él me había dicho. Estaban en caída libre, directos hacia el abismo. A las 7 de la mañana, con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana, llamé a mi abogado y gestor de patrimonio, Iker, un hombre tan discreto como brillante que había gestionado mi fortuna desde la venta de Sintamed. Iker, necesito que hagas algo por mí, y necesito que sea rápido y absolutamente silencioso, le dije, mi voz firme. Crea una sociedad de cartera neutral, con sede en Luxemburgo. Imposible de rastrear hasta mí. Quiero que hagas una oferta para comprar una participación mayoritaria de Construcciones al Azar. Ofréceles liquidez inmediata, capital para reestructurar la deuda. Pero con condiciones. Quiero el 65% del control accionario. Calista, es una empresa familiar, endeudada, en un sector volátil. Es arriesgado, me advirtió su voz profesional y serena. Es necesario, respondí. Sálvalos, Iker. Pero asegúrate de que nunca, bajo ninguna circunstancia, sepan quién está detrás. 2 semanas después, la transacción se completó. Invertí 900 millones de pesos de mi fortuna. Me convertí en la dueña silenciosa. Hernán llegó a casa eufórico, levantándome en brazos. Es un milagro, cariño, exclamó. Un grupo inversor misterioso, europeo. Mi padre dice que es un golpe de suerte. Estamos salvados. Lo abracé, sintiendo el alivio en su cuerpo, el fin de su angustia. Lo había salvado a él, a su padre, a su legado. Y él nunca lo supo. Se lo atribuía a la suerte, al destino, a la tenacidad de su padre. Nunca se le ocurrió pensar que la mujer que dormía a su lado cada noche era la artífice de su salvación. Y esa, pensé ingenuamente, era la prueba definitiva de amor, un poder tan grande que se ejerce en el más absoluto secreto para proteger al ser amado. No sabía en ese momento que mi secreto no lo estaba protegiendo a él, solo estaba alimentando al monstruo de su arrogancia, dándole una base sólida sobre la cual crecer y, finalmente, volverse en mi contra. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. El jardín de la hacienda se iluminó con cientos de pequeñas luces colgadas de los árboles, creando una atmósfera mágica, casi irreal. Los invitados habían comenzado a llegar en un flujo constante de coches de lujo con choferes, hombres con trajes impecables y relojes que costaban pequeñas fortunas, y mujeres con vestidos de diseñador y joyas que centelleaban bajo las luces. Era un desfile de la élite mexicana. Hernán era un pez en el agua, o más bien, un tiburón en su océano. Se movía entre los grupos con una gracia depredadora, estrechando manos, dando palmadas en la espalda, riendo con una fuerza que denotaba poder. Aceptaba felicitaciones por la increíble recuperación de la empresa como si fuera el único artífice de tal hazaña. Yo lo seguía a 2 pasos de distancia, una sombra sonriente y silenciosa, interpretando mi papel de esposa trofeo a la perfección. Calista, querida, qué gusto verte, dijo Silvana, mi suegra, acercándose. Me dio 2 besos al aire, sin que sus mejillas rozaran las mías, dejando tras de sí una nube de un perfume caro y abrumador. Sus joyas tintineaban con cada movimiento. ¿Cómo va todo con tu tiendita de arte? La forma en que pronunciaba la palabra tiendita, con una pausa diminuta y una inflexión condescendiente, la hacía sonar como un pasatiempo infantil, algo insignificante y tierno. Todo bien, Silvana, gracias por preguntar, respondí con mi sonrisa ensayada, una máscara que se sentía cada vez más pesada. ¡Qué bueno!
Es tan importante tener algo con que entretenerse, añadió, antes de girarse para saludar a la esposa de un banquero con un entusiasmo que nunca me dedicaba a mí. Querida, tienes que contarme todo sobre tu viaje a Dubái. Me quedé sola por un momento, junto a una fuente de cantera cuyo murmullo era el único sonido reconfortante en medio del estruendo social. Vi a Porfirio, mi suegro, el festejado, de pie en el centro de un círculo de hombres poderosos. Era un hombre imponente, con el cabello completamente blanco peinado hacia atrás y una postura erguida que desafiaba sus 70 años. A pesar de la celebración, a pesar de las sonrisas, había una sombra de preocupación en sus ojos que yo era la única que podía interpretar. Era la mirada de un rey que había tenido que vender una parte de su reino a un poder invisible para evitar la guerra total. Un rey que gobernaba, pero que ya no era el soberano absoluto. Un rey que respondía ante alguien, sin saber ante quién. Nuestras miradas se cruzaron a través del jardín. Me dedicó un asentimiento de cabeza, formal, distante. En los 3 años desde la milagrosa inversión, nuestra relación no había cambiado. Me trataba con una cortesía impecable, la que se le debe a la esposa de tu heredero, pero siempre con una barrera invisible. Para él, yo era simplemente la esposa de su hijo, una pieza decorativa en el tablero de ajedrez de su vida. No tenía idea de que yo no era una pieza, sino la mano invisible que había movido el tablero entero para salvar a su rey. Hernán regresó a mi lado, su rostro enrojecido por el champán y la emoción. Mi padre está de un humor excelente, dijo, pasándome un brazo por la cintura y apretando con demasiada fuerza. Creo que esta noche, finalmente, podría insinuar algo sobre la sucesión. He trabajado tan duro para esto, Calista. Para demostrarle que puedo llevar el negocio incluso mejor que él. Asentí, sintiendo el peso de mi secreto como una piedra en el estómago. Él creía que su éxito se debía a su propio esfuerzo, a su brillantez. Y en parte era cierto, había trabajado duro. Pero su esfuerzo habría sido en vano, como el de un hombre que intenta remar en un barco que se hunde, si yo no hubiera intervenido para sellar las fugas y apuntalar los cimientos podridos de su imperio. Su éxito se construyó sobre mi dinero, sobre mi decisión, sobre mi silencio. Y el hecho de que él fuera tan felizmente ignorante de ello comenzaba a sentirse menos como un acto de amor y más como una farsa cruel y elaborada. Una farsa en la que yo era la protagonista silenciosa, la guionista, la productora y la financista. Y todos a mi alrededor, incluido el hombre que dormía a mi lado cada noche, solo veían a una actriz de reparto sin una sola línea importante en el guión. Esa noche, el aplauso era para ellos, pero la obra era mía. Y estaba a punto de llegar al tercer acto, donde la trama daría un giro que nadie, absolutamente nadie, esperaba. La noche avanzaba, suspendida en ese punto mágico en que el alcohol ha relajado las sonrisas y el murmullo de las conversaciones se convierte en una banda sonora constante. El trío de cuerdas había sido reemplazado por un conjunto de bossa nova, cuya música suave y melancólica flotaba en el aire cálido. Hernán me había sentado en la mesa principal, una posición de honor que se sentía como un foco de interrogatorio. Estaba flanqueada por Porfirio y Silvana, y frente a mí se sentaban algunos de los socios más antiguos de la empresa con sus esposas. Me sentía como una pieza de museo en exhibición, asintiendo y sonriendo en los momentos adecuados, mientras mi mente estaba a kilómetros de distancia, calculando trayectorias de escape. Después de la cena, un festín de platillos mexicanos gourmet que apenas probé, llegó el momento de los discursos. Varios socios tomaron la palabra, compartiendo anécdotas ensayadas y elogios calculados hacia la visión y la tenacidad de Porfirio. Finalmente, el maestro de ceremonias anunció con voz pomposa, y ahora, para ofrecer unas palabras en honor a su padre, recibamos con un fuerte aplauso al director general de Construcciones Salazar, el señor Hernán Salazar. El aplauso fue estruendoso. Hernán se levantó, ajustándose el saco con un gesto estudiado, y caminó con confianza hacia un pequeño podio iluminado que habían instalado en el centro del jardín. El silencio se hizo mientras todos los ojos se posaban en él. Comenzó con una voz clara y resonante, la voz de un líder. Contó anécdotas cálidas sobre su infancia, historias de cómo su padre le había enseñado el valor del trabajo duro, llevándolo a las obras desde que era un niño. Habló del legado de Construcciones Salazar, de cómo no solo levantaban edificios,
sino que construían el futuro de México. Su voz era fuerte, apasionada. Lo estaba haciendo bien, de manera impecable, y por un momento, sentí una punzada de orgullo genuino. A pesar de todo, a pesar de sus inseguridades y su ego, era el hombre que amaba, y verlo brillar me producía una extraña mezcla de alegría y melancolía. Mi padre me enseñó que un hombre se mide por el imperio que construye, continuó Hernán, su voz resonando a través de los altavoces, capturando la atención de cada invitado. Y yo he trabajado cada día de mi vida para ser digno de este imperio, para hacerlo crecer, para honrar el nombre Salazar. Hubo otro aplauso respetuoso. Porfirio lo miraba con una expresión de rara y abierta aprobación. Silvana, su madre, tenía los ojos brillantes de lágrimas de orgullo. Hernán pareció crecerse con esa aprobación, su pecho se infló visiblemente. Entonces, su mirada se desvió por el jardín y me encontró en la mesa. Su sonrisa cambió. Se volvió más afilada, casi condescendiente, como la de un mago a punto de revelar un truco. Y por supuesto, dijo, su tono cambiando, volviéndose más íntimo, como si estuviera compartiendo un chiste privado con 200 personas. Nada de esto sería posible sin el apoyo de mi encantadora esposa, Calista. Hizo una pausa dramática. Sentí una repentina corriente de frío recorrer mi espalda. Algo en su tono, en su cadencia, me alertó. No era la forma en que un hombre habla de la mujer que ama. Era la forma en que un presentador introduce un número secundario, un acto de relleno. Ella es mi ancla, dijo, y la gente sonrió con aprobación. Mi refugio de paz lejos de las batallas del mundo corporativo. Más sonrisas. Pero entonces, se inclinó hacia el micrófono, su voz bajando a un falso susurro conspirador que, gracias a la tecnología, llegó a cada rincón del jardín. Aunque, siendo completamente honesto con todos ustedes, mi familia, mis amigos, a veces, ese refugio, se vuelve un poco caro. Se detuvo de nuevo, asegurándose de tener la atención de todos, saboreando el momento. Y entonces, lo dijo. La frase que actuaría como un detonador. Estoy harto de mantenerla. La frase estalló en el aire silencioso de la noche. No fue un murmullo, fue una declaración, proyectada con la fuerza de sus pulmones y la potencia de los altavoces. Un silencio atónito y denso cayó sobre el jardín. Podía oír el zumbido de un mosquito cerca de mi oído. El conjunto de bossa nova se había detenido a mitad de un acorde, que quedó suspendido en el aire como una pregunta sin respuesta. Vi los rostros a mi alrededor. La confusión, la incredulidad. Las sonrisas se congelaron. Vi a Porfirio fruncir el ceño, como si no hubiera entendido bien, o como si no pudiera creer lo que había oído. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza sorda y pesada contra mis costillas, un tambor de guerra en una habitación silenciosa. No puede ser, pensé. No aquí. No así. No después de todo. Miré a Hernán, suplicándole con los ojos que se detuviera, que dijera que era una broma de mal gusto, que se retractara. Pero él vio el shock en los rostros de la gente no como una señal de advertencia, sino como una invitación a continuar su cruel espectáculo. El alcohol y su ego inflado habían tomado el control total. El silencio se rompió. No con una protesta, sino con una risita nerviosa y ahogada. Provino de uno de los primos lejanos de Hernán en una mesa del fondo, un hombre conocido por su falta de tacto y su amor por el drama ajeno. Fue un sonido pequeño, casi insignificante, pero fue todo lo que Hernán necesitó. Fue la chispa en la pradera seca. Envalentonado, como un comediante que finalmente conecta con un público difícil, una amplia y genuina sonrisa se extendió por su rostro. Sí, exclamó, riéndose él mismo para dar permiso explícito a los demás de hacerlo. Es verdad. No se imaginan. Mientras yo estoy en reuniones de 12 horas cerrando tratos millonarios y lidiando con sindicatos y políticos corruptos, ella está, bueno, está muy ocupada gastando mi dinero en sus caprichos de arte. Hizo un gesto vago y despectivo con la mano, como si espantara una mosca molesta. Buscando cuadros bonitos para decorar la casa. Es un trabajo agotador, se los digo.
Y entonces, el dique se rompió. Las risas nerviosas se convirtieron en carcajadas abiertas. No de todos, afortunadamente. Vi a algunos socios de su padre mirar sus platos con una incomodidad extrema. Pero un grupo significativo se unió al festín, sus primos, sus amigos de la universidad que siempre habían sido un poco envidiosos, algunos de los ejecutivos más jóvenes que querían quedar bien con el futuro jefe. Reían a carcajadas. El sonido rebotaba en las paredes de piedra de la hacienda, un eco cruel y distorsionado que me golpeaba en oleadas, cada una más dolorosa que la anterior. Mi mundo se redujo a la mesa principal. Vi a Silvana, su madre, que ahora no solo sonreía, sino que reía suavemente detrás de su abanico, lanzándome una mirada de triunfo mal disimulado. Siempre me había visto como una usurpadora que no era lo suficientemente buena para su niño de oro, y esto, para ella, era la confirmación pública de que su hijo era el único y absoluto pilar de nuestra casa. Porfirio no se reía. Su rostro era una máscara de piedra, pero en sus ojos vi una profunda decepción, aunque en ese momento no estaba segura de hacia quién iba dirigida. Hacia su hijo por su vulgaridad, o hacia mí por ser el objeto de ella. Y luego miré a Hernán. Él estaba en su gloria. Se bañaba en las risas, el centro de atención, el hombre poderoso y exitoso que, además, tenía el ingenio para reírse de su esposa florero, ligeramente ridícula. En ese momento, para cimentar su estatus, para demostrar su poder ante su padre y su mundo, me estaba sacrificando en el altar de su ego. Estaba usando mi dignidad como peldaño para alcanzar la aprobación de su padre. Y para rematar su acto, para ponerle el broche de oro a mi humillación, añadió la palabra que lo cambiaría todo, la palabra que se convertiría en su epitafio. En resumen, dijo, levantando su copa en un brindis simulado hacia mí. Es una vividora profesional. Vividora. La palabra resonó en mis oídos, ahogando las risas, el sonido de la fuente, los latidos de mi propio corazón. Fue como si me hubieran abofeteado con un guante de hierro. Me devolvió de golpe, en un viaje vertiginoso en el tiempo, a la portada de aquella revista, a las palabras de Damián. Una máquina de hacer dinero sin corazón. Había huido de un extremo del espectro solo para estrellarme brutalmente contra el otro. Había pasado de ser una mujer desalmada por tener demasiado éxito a ser una parásita inútil por ocultarlo. Parecía que, para los hombres de mi vida, mi único propósito era ser definida por ellos, ya fuera por mi ambición o por mi falta de ella. En ese instante, algo dentro de mí, algo que había mantenido cuidadosamente encerrado y protegido bajo capas de paciencia y esperanza durante 5 años, se hizo añicos. La paciencia se evaporó como agua en el desierto. La esperanza de un amor normal y respetuoso se convirtió en cenizas. El dolor profundo se transformó, en un proceso alquímico instantáneo, en una rabia fría, pura y cristalina. Una claridad absoluta. El amor no era esto. El amor no te desnuda y te azota en público para sentirse más fuerte. Las risas comenzaron a apagarse, una a una, como velas en una corriente de aire, cuando la gente notó mi expresión. Mi rostro, que momentos antes mostraba una sonrisa forzada, ahora estaba completamente en blanco. No había lágrimas. No había ira visible. Solo una quietud aterradora, la calma mortal en el ojo de un huracán que se había formado en mi interior. Lentamente, con una deliberación que pareció estirar el tiempo hasta hacerlo quebradizo, dejé mi copa de champán sobre la mesa. El leve sonido del cristal contra el mantel de lino fue como un disparo en el silencio que volvía a crecer. Me puse de pie. El movimiento fue fluido, silencioso, sin prisa. El respaldo de mi silla no hizo ningún ruido contra la piedra del patio. Todos los ojos, sin excepción, estaban ahora fijos en mí. El jardín entero contuvo la respiración. Hernán, en el podio, finalmente se dio cuenta de que su broma había tomado un rumbo inesperado y peligroso. Su sonrisa vaciló y finalmente desapareció, reemplazada por una máscara de confusión y una incipiente irritación. Calista, cariño, solo era una broma, comenzó a decir, pero yo no lo estaba mirando. Mi audiencia ya no era él. Caminé. Cada paso sobre el césped,
con mis tacones de aguja hundiéndose ligeramente en la tierra húmeda, se sentía medido, irrevocable. Era el sonido de una decisión final. No caminé hacia el escenario donde estaba mi esposo. Ignoré su rostro, que ahora pasaba rápidamente de la confusión a una incipiente alarma. Lo borré del paisaje como si fuera un extra sin importancia en mi propia película. Mi objetivo era otro. Mi objetivo era el trono. Caminé con una calma deliberada alrededor de la imponente mesa principal hasta quedar directamente frente a mi suegro. Porfirio se había puesto tenso, su cuerpo erguido como una vara. Era el patriarca, el jefe de la familia y de la empresa. El hombre cuyo respeto Hernán anhelaba tan desesperadamente que estaba dispuesto a quemarme en la hoguera para conseguirlo. Me detuve a 1 metro de él. El silencio era tan profundo, tan absoluto, que podía escuchar el crepitar de las antorchas que iluminaban el perímetro del jardín y el latido sordo de la sangre en mis oídos. Calista, ¿qué estás haciendo? Siéntate, susurró Hernán desde el escenario. Su voz ahora contenía una nota clara de pánico. Estaba perdiendo el control del espectáculo. Levanté la barbilla. Miré directamente a los ojos oscuros y penetrantes de Porfirio Salazar. Y entonces, sonreí. No fue una sonrisa cálida ni amable. Fue la sonrisa de una reina a punto de ejecutar una sentencia, una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Feliz cumpleaños, suegro, dije, mi voz perfectamente clara y firme, sin necesidad de micrófono. Cada persona en ese jardín, ahora mortalmente silencioso, la escuchó. Y luego, el primer movimiento de jaque mate. Señor Salazar, continué, cambiando deliberadamente el tono familiar por uno puramente corporativo, frío y distante. Le informo que, con efecto inmediato, su servicio como presidente del Consejo de Construcciones Salazar ya no es requerido. Un jadeo colectivo, audible y agudo, recorrió a los invitados. La mandíbula de Porfirio se tensó hasta el punto de que una vena comenzó a latir visiblemente en su sien. ¿De qué demonios estás hablando, Calista?, gruñó, su voz baja y amenazante, la de un león que no puede creer que un cordero le esté desafiando. Ignoré su pregunta. Me giré lentamente, como un depredador que finalmente encara a su verdadera presa. Mi mirada se encontró con la de mi esposo. Hernán estaba pálido como el lino de mi vestido, sus nudillos blancos por la fuerza con que se aferraba al podio de madera. «Y tú», dije, mi voz cortando el aire como un látigo. «Quedas despedido». El caos. «Has perdido la cabeza», gritó Hernán, su voz rompiéndose en una mezcla de furia e incredulidad. «¿Despedido? Tú no puedes despedirme. Es la empresa de mi padre. Es mi herencia». «Te equivocas», respondí con una calma mortal que contrastaba violentamente con su histeria. «No lo es. No desde hace 3 años». Porfirio dio un paso adelante, su rostro rojo de ira. «¿Qué significa esto? Exijo una explicación». Fue entonces cuando pronuncié las palabras que harían implosionar su mundo, las palabras que había guardado en secreto durante tanto tiempo. «Significa que están hablando con su jefa», declaré, mi voz resonando con una autoridad que ninguno de ellos había escuchado antes, una autoridad que venía de la verdad y de miles de millones de pesos. «Soy la dueña mayoritaria del negocio familiar». Dejé que las palabras flotaran en el aire, que se asentaran en la mente aturdida de todos. Ese golpe de suerte, que salvó su empresa de la bancarrota hace 3 años, continué, mirando directamente a Porfirio, disfrutando del lento amanecer del horror en su rostro. Ese inversionista fantasma que compró el 65% de sus acciones cuando nadie más en el mundo les habría dado un centavo, fui yo. El rostro de Porfirio pasó del rojo de la furia al blanco ceniciento del shock absoluto. Su cuerpo se tambaleó ligeramente, y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Silvana, a su lado, se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados, fijos en mí como si acabara de transformarme en un monstruo. «Yo soy la sociedad de cartera anónima con sede en Luxemburgo», concluí, ahora mirando a Hernán, cuyo mundo se estaba desintegrando frente a sus ojos. «Y en mi empresa, bajo mi control, no toleraré la incompetencia».
Y mucho menos, la falta de respeto. La cara que pusieron, en ese preciso instante de comprensión total, no tuvo precio. Fue una sinfonía de arrogancia destrozada, de poder evaporado y de un miedo puro y primordial. Y yo, la vividora, era la directora de orquesta. El silencio que siguió a mi revelación fue diferente. No era un silencio de expectación, sino de conmoción pura, el silencio que precede al colapso de un edificio. Era el sonido de 200 realidades personales reajustándose a la vez, el zumbido de un universo que se reescribía en tiempo real. Hernán fue el primero en reaccionar, no con ira, sino con una negación patética. Soltó una risa hueca, incrédula, que sonó rota y extraña en el jardín silencioso. «Estás mintiendo», dijo, aunque su voz carecía de toda convicción. «Es imposible. Es una locura. ¿De dónde sacarías tú ese dinero? ¿De tu tiendita?» La pregunta flotó en el aire, cargada de todo el desprecio que siempre había sentido por mi vida cuidadosamente construida. Era su último y débil intento de aferrarse a su realidad, de negar la evidencia de sus propios oídos. Saqué mi teléfono del pequeño bolso de mano, un gesto tranquilo y deliberado. Con unos pocos toques en la pantalla, busqué un contacto en mi agenda. «Quizás necesiten una confirmación», dije en voz alta, mi voz resonando con una calma aterradora. Marqué el número y puse el teléfono en altavoz. El tono de llamada sonó una vez, dos, y luego una voz tranquila y profesional respondió, tan clara como si estuviera a mi lado. «Iker, buenas noches», saludé. «Calista». «¿Todo en orden?», respondió la voz de mi abogado, sin un ápice de sorpresa. Estaba preparado. «Todo bajo control, Iker. Solo te llamo para confirmar una directiva. Procede, por favor. Convoca una junta de consejo extraordinaria para el lunes a las 9 de la mañana. Tema: nombramiento de un nuevo CEO y presidente para Construcciones Salazar. Asegúrate de que todos los miembros del consejo, sin excepción, reciban la notificación oficial esta misma noche». Hubo una breve pausa en la línea. «Considéralo hecho, Calista». «¿Algo más?» «Sí», dije, mi mirada fija como un láser en Hernán, que me miraba con los ojos desorbitados. «Comienza la auditoría forense completa que discutimos. Quiero un informe preliminar en mi correo para las 5 de la mañana». «¿Y Iker?» Hice una pausa. «Sin piedad». «Entendido. Que tengas buena noche, Calista». La llamada terminó. Guardé el teléfono en mi bolso. El gesto fue definitivo, un punto final. Ya no había lugar a dudas. La existencia de Iker, la mención de una junta de consejo, la palabra auditoría, todo era lenguaje de poder, un idioma que ellos entendían a la perfección, mucho mejor que el lenguaje del respeto o del amor. Porfirio, el gran patriarca, pareció envejecer 10 años en 10 segundos. Se dejó caer pesadamente en su silla, su rostro una máscara de cera. Su imperio, el trabajo de su vida, no solo ya no era suyo, sino que había estado en manos de la mujer que su hijo acababa de humillar públicamente. La ironía era tan brutal, tan shakespeariana, que era casi poética. Silvana comenzó a sollozar, una mezcla de rabia e histeria. «¿Cómo te atreves?», me siseó, su voz temblando. «Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te acogimos en nuestra familia». «Me acogieron como a una mascota, Silvana», respondí sin alzar la voz, pero con un filo de acero. Una a la que se puede ridiculizar cuando se tercia para la diversión de los invitados. Me giré por última vez hacia Hernán. Él no decía nada. Estaba paralizado, su rostro una máscara de horror. Estaba viendo su futuro entero disolverse, su trabajo, su herencia, su estatus, su identidad. Todo construido sobre una mentira que él mismo había ayudado a perpetuar con su ceguera voluntaria y su arrogancia desmedida. «La fiesta se acabó», dije, mi voz resonando en el silencio mortal del jardín. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la casa principal, mis tacones haciendo un sonido nítido y decidido sobre el camino de piedra. No miré atrás.
Podía sentir 200 miradas clavadas en mi espalda. Podía imaginar el caos que dejaba a mi paso, los susurros, los teléfonos que saldrían para difundir el escándalo del año. Pero no me importaba. Ya no era la sombra silenciosa. Era la dueña. Era la tormenta. Y acababa de tocar tierra. Dejaba atrás el imperio que ahora era mío por derecho y a los hombres que, con su propia arrogancia, acababan de entregarme las llaves del reino antes de que yo tuviera siquiera que pedirlas. La semana que siguió fue un torbellino de actividad legal y corporativa, una guerra relámpago librada desde la suite presidencial de un hotel en la Ciudad de México, que convertí en mi cuartel general. No volví a la casa que compartía con Hernán. No podía. Se había convertido en la escena de un crimen emocional. Iker y un equipo de los mejores auditores del país trabajaron sin descanso, alimentados por café y un sentido de la justicia. El correo de Iker llegó a mi bandeja de entrada a las 4:57 de la madrugada del lunes, 3 minutos antes de lo previsto, como un reloj suizo. El asunto era escueto, banderas rojas preliminares. Lo abrí con una sensación de fría inevitabilidad. Sabía que encontraría algo, la arrogancia de Hernán seguramente lo había vuelto descuidado. Pero no esperaba la magnitud de la traición, la vulgaridad de su engaño. El informe preliminar era devastador, un documento de 10 páginas que detallaba un patrón de fraude sistemático. En los últimos 18 meses, desde que la empresa se había estabilizado gracias a mi inyección de capital, Hernán había estado aprobando una serie de contratos de construcción para proyectos de vanidad, la remodelación innecesariamente lujosa de una oficina secundaria por 80 millones de pesos, la construcción de una casa de huéspedes en la hacienda con mármoles importados de Italia por otros 50 millones, la compra de una flota de vehículos de lujo para los ejecutivos que superaba los 20 millones de pesos. Todos los contratos, sin excepción, habían sido adjudicados a una misma empresa constructora, Edificaciones Modernas del Sur. Una empresa que, tras una rápida investigación de Iker en el registro público, resultó ser propiedad del hermano de Silvana, su tío. Estaba malversando fondos de la empresa que yo había salvado para enriquecer a su propia familia y financiar un estilo de vida que ni siquiera su sueldo de director general podía justificar. Estaba intentando, de la forma más torpe y desesperada, impresionar a su padre con un crecimiento ficticio, gastando mi dinero para construir monumentos a su propio ego. La traición ya no era solo emocional, era criminal. El desprecio no solo se había manifestado en palabras, sino en acciones deliberadas. La junta del lunes fue una formalidad. Presenté las pruebas de mi propiedad y el informe preliminar de la auditoría. Nadie se opuso cuando me nombré a mí misma presidenta interina del consejo y designé a un nuevo CEO, un talentoso y honesto ingeniero interno que Hernán siempre había ignorado por considerarlo poco ambicioso. El divorcio se puso en marcha esa misma tarde. Una semana después del desastre, Hernán se presentó sin anunciarse en la recepción de mi hotel. Accedí a verlo, no por él, sino por mí. Necesitaba cerrar este capítulo cara a cara. El hombre que entró en mi suite no era el ejecutivo arrogante de la fiesta. Estaba más delgado, con ojeras oscuras y una barba de varios días. Llevaba ropa arrugada. La arrogancia había sido reemplazada por una desesperación pura y patética. Calista, dijo, su voz apenas un susurro ronco. Se quedó de pie en medio de la habitación, con los hombros caídos, sin saber qué hacer. Lo sé todo, Hernán, dije fríamente, sin apartar la vista de mi laptop, donde revisaba el informe completo de la auditoría. La auditoría. Los contratos con tu tío. El fraude. Los 150 millones de pesos que has desviado. Mencionar la cifra exacta pareció romperlo por completo. Se derrumbó. No físicamente, pero su espíritu pareció abandonar su cuerpo. Se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara. Y entonces, se arrodilló, un gesto tan dramático y humillante que me revolvió el estómago. Por favor, sollozó, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento. Estaba bajo mucha presión. Quería que mi padre estuviera orgulloso. Estaba tan inseguro. Lo observé arrodillado en la alfombra persa de mi suite,
un hombre roto llorando por las consecuencias de sus propias acciones. Por un instante, una punzada de la vieja compasión, del fantasma del amor que una vez sentí por él, amenazó con ablandarme. Era el hombre con el que había compartido mi cama, mis sueños, mis silencios. El hombre cuya vulnerabilidad en la noche de la crisis me había impulsado a salvarlo. Pero entonces, como un relámpago en la oscuridad, recordé su risa. Recordé el sonido de su desprecio resonando en el jardín, la forma en que me había ofrecido en sacrificio para alimentar su ego. Recordé la palabra, vividora. Y la compasión se extinguió, reemplazada por una claridad gélida, por la certeza absoluta de que el hombre que tenía delante no era la víctima, sino el arquitecto de su propia ruina. Levántate, Hernán, dije, mi voz desprovista de emoción. No era una orden amable, era un mandato. No me interesan tus lágrimas. Me interesa la verdad. Y la verdad es que tus inseguridades no son una excusa para tu crueldad ni para tu crimen. Él se levantó lentamente, como si cada miembro le pesara una tonelada. Se secó la cara con el dorso de la mano. Te amo, Calista. Cometí un error terrible, un error estúpido, pero te amo. ¿Podemos arreglar esto? No, respondí, cerrando finalmente la laptop con un golpe seco y dándole toda mi atención. Tú no me amas. Tú amabas la idea de mí. Amabas a la mujer silenciosa y sumisa que creaste en tu mente. Amabas tener un trofeo bonito en casa que no desafiara tu frágil masculinidad. En el momento en que necesitaste sentirte grande, no dudaste un segundo en hacerme pequeña. Eso no es amor, Hernán. Es tiranía. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el caos ordenado del tráfico en la avenida Reforma. Cuando me llamaste vividora, continué, mi voz más suave pero más afilada, no solo me insultaste a mí. Insultaste la memoria de la mujer que fui antes que tú. La mujer que trabajó 20 horas al día, que sacrificó su juventud, sus relaciones, su salud, para construir la fortuna que, irónicamente, terminó salvando a tu familia de la ruina. Tú te burlaste de la misma fuerza que te mantenía a flote. Te paraste sobre mis hombros para escupirme a la cara. Él no tenía nada que decir. No había defensa posible. La verdad era absoluta, innegable. Haré un trato contigo, dije, girándome para enfrentarlo por última vez. Un acto final de generosidad, si quieres llamarlo así. No presentaré cargos criminales por el fraude. Consideraré los 150 millones de pesos que robaste como parte de un acuerdo de divorcio muy, muy generoso. A cambio, desaparecerás de mi vida. Renunciarás a cualquier reclamación futura sobre la empresa o sobre mí. Firmarás los papeles mañana y te irás. Pero, ¿mi familia? ¿El legado?, susurró, como un niño perdido que pregunta por sus padres. Tu familia construyó algo, y tú casi lo destruyes, sentencié. Yo lo reconstruiré, a mi manera. Con integridad y con talento real. El legado Salazar continuará, pero ya no te pertenece. Llamé por el teléfono de la habitación a seguridad para que lo escoltaran fuera del hotel. Mientras dos hombres corpulentos lo guiaban hacia la puerta, me miró por última vez, sus ojos llenos de una pregunta que nunca se atrevería a hacer, ¿alguna vez me amaste? No le di ninguna respuesta. Me quedé sola en la inmensa suite, el silencio era ensordecedor. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Vi a una mujer que había entrado en esa hacienda buscando ser amada en silencio y había salido siendo dueña de todo, pero completamente sola. Le quité a Hernán no solo su trabajo y su riqueza, sino el legado de su familia, la esencia misma de su identidad. ¿Fui una salvadora que se vio forzada a actuar?, me pregunté, mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, como un campo de estrellas caídas. ¿O simplemente me convertí en la conquistadora que tanto temía ser, una máquina sin corazón, tal como Damián había dicho? No tenía la respuesta. Pero mientras el sol se ponía sobre la ciudad, por primera vez en 5 largos años, me sentí completamente, aterradoramente, maravillosamente libre. Y supe que, hiciera lo que hiciera, lo correcto había sido, por fin, elegirme a mí misma.